Después de mañana, ya no formas parte de esta familia. Esas fueron las palabras exactas que mi hija me susurró la noche antes de su boda, justo después de devolverme a las manos el regalo que le había hecho con tanto cariño. Al día siguiente me quedé en casa, destrozada. Pero antes del mediodía, la boda se había venido completamente abajo, y el motivo dejó a todo el mundo con la boca abierta. La noche anterior a la boda de mi hija Elena, pensé que estaba a punto de entrar en el capítulo más feliz de su vida, y quizás en el más gratificante de la mía. Al fin y al cabo, la había criado sola durante 27 años, con sacrificios que nadie más que yo podría entender. Había renunciado a ascensos, me había saltado vacaciones y había aprendido a estirar cada euro hasta que casi se rompía. Gracias a eso, mi Elena pudo crecer sin sentir del todo el peso de lo que habíamos perdido cuando su padre, Ramón, se marchó de casa. Para mí, su boda no era solo que se casara con el hombre que amaba. Era la prueba de que había hecho algo bien, de que había criado a una mujer buena a pesar de todo. Al menos eso era lo que me repetía a mí misma. Aquella tarde pasé por el restaurante en Chamberí, donde se celebraba la cena de ensayo para entregar algo en lo que llevaba semanas trabajando. Un álbum con la vida de Elena, desde sus primeros pasos hasta su graduación en el instituto, desde las rodillas rotas hasta el día en que la admitieron en la Facultad de Derecho de la Complutense. Puse todo mi corazón en él, porque quería que Javier, su futuro marido, viera cuánto amor y sacrificio habían dado forma a la mujer con la que estaba a punto de casarse. Elena me recibió en la puerta. Estaba preciosa como siempre, peinado perfecto, vestido perfecto, sonrisa perfecta. Pero esa noche, sus ojos estaban más fríos de lo que jamás los había visto. «Elena», dije, tendiéndole el álbum. «Lo hice para Javier y para ti. Pensé que os gustaría verlo juntos esta noche». Lo abrió apenas un segundo, pasó 2 páginas con desgana, y luego, sin más, me lo devolvió a las manos, empujándomelo casi contra el pecho. «No necesito esto, mamá», dijo, con una risa breve y cortante. «¿En serio pensabas que Javier quiere ver fotos de una infancia pobre y una madre que nunca llegó a nada? Sé sincera contigo misma por una vez. Eres una fracasada. Trabajaste toda tu vida en una cafetería de hospital y crees que un álbum de fotos borra eso. Guárdatelo, o tíralo, me da igual». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Me quedé con el álbum apretado contra el pecho, sin saber qué hacer con las manos, con los brazos, con nada. Ella se acercó un poco más, con la voz lo bastante baja como para que nadie más la oyera. «Después de mañana», dijo, con los labios curvándose en una sonrisa apenas perceptible, «ya no formas parte de esta familia». Parpadeé, sin estar segura de haber oído bien. «¿Perdona?» «Me has oído perfectamente», susurró. «Ya has hecho tu parte. Me criaste. Mañana me convierto en la mujer de Javier, en su familia. ¿Y tú? Eres solo un estorbo. No hagas el ridículo aferrándote a esto ni a esas fotos». Me quedé paralizada, agarrando el álbum como si fuera lo único que me mantenía en pie. Me ardía la garganta, pero no me salía ningún sonido. Ella ladeó la cabeza, casi divertida ante mi silencio. «Sinceramente, ya te he aguantado bastante, mamá. Javier te quiere, claro, pero el amor ciega a la gente. Yo te veo tal y como eres, alguien que no encaja en nuestro futuro. Así que hazme un favor, no vengas mañana. Ahórranos el drama a todos». Debí haber dicho algo. Debí haberme defendido. En cambio, sentí el peso de todos esos años cayendo sobre mí. Años de soledad, de dobles turnos, de fingir que no estaba agotada solo para que Elena no viera lo dura que era la vida sin su padre. Y ahora esta hija mía, la misma que decía quererse a sí misma más que a nada, me estaba diciendo que era prescindible, que era una fracasada, con el mismo tono con el que se comenta el tiempo. Me dio una palmadita en el brazo, como si fuera yo la que necesitara consuelo. «Vete a casa, mamá. Duerme bien. Mañana será el mejor día de nuestra vida, y no necesitamos que estés allí para arruinarlo». No recuerdo salir de aquel restaurante. No recuerdo el trayecto a casa. Lo que sí recuerdo es sentarme al borde de la cama esa noche, con el álbum de Elena entre las manos, el mismo que ella había rechazado y devuelto como si fuera basura. Me temblaban tanto que casi rompo las páginas. Cada fotografía era un recuerdo de amor, sacrificio y constancia,
Y sin embargo, al día siguiente, se suponía que debía fingir que nada de eso importaba, que yo no importaba, que era, como ella había dicho, una fracasada. Las lágrimas me nublaron la vista, pero bajo el dolor se removía otra cosa, una rabia fría y silenciosa. Susurré en la oscuridad: si después de mañana ya no formo parte de esta familia, entonces mañana no estaré allí en absoluto. Y así, a la mañana siguiente, me quedé en casa. Pensé que la boda seguiría adelante sin mí. Pensé que Elena se casaría y yo quedaría atrás, borrada de la historia de mi propia hija. Pero antes del mediodía, toda la ciudad lo sabía. La boda no se había celebrado, y el motivo lo cambiaría todo. Supongo que, visto desde fuera, yo era solo otra madre sobreprotectora que no sabía soltar. Esa era la etiqueta que Elena había pintado sobre mí con esmero durante años. Pero la verdad es que nunca me aferré a ella. La sostuve porque nadie más lo hacía. Cuando Ramón se marchó, no solo me dejó a mí, dejó también a su hija. Nunca olvidaré aquella noche. Elena tenía solo 7 años, agarrando su muñeca de trapo con una mano y preguntándome: ¿cuándo vuelve papá? No tenía respuesta, solo lágrimas que intentaba esconder detrás de sonrisas forzadas. Desde ese día fuimos solo las dos. Me convertí en el sustento, en la cuidadora, en la animadora, en la que ponía disciplina. Trabajaba dobles turnos en la cafetería del Hospital Gregorio Marañón, a veces volviendo tan agotada que me quedaba dormida con el uniforme puesto. Pero cada vez que Elena traía una nota buena del colegio, cada vez que me hacía una tarjeta torcida por el Día de la Madre, sabía que merecía la pena. Se convirtió en una mujer inteligente, ambiciosa, capaz. Estudiaba más que nadie que yo conociera. Quería ser abogada laboralista, no por el dinero, decía, sino porque quiero proteger a la gente que no puede protegerse a sí misma. Mamá, como tú siempre me protegiste a mí. Esa frase por sí sola me sostuvo durante 1000 noches sin dormir. Así que cuando hace 3 años me presentó a Javier por primera vez, de verdad quise que me cayera bien. Era un chico encantador, seguro de sí mismo, de los que iluminan cualquier sala. Elena estaba enamorada, y yo quería que fuera feliz. Pero bajo el encanto de mi hija, empecé a notar pequeñas grietas. Era educada conmigo en público, pero cuando Javier salía de la habitación, su tono cambiaba, cortante, desdeñoso, como si hablar conmigo fuera una obligación. Nunca me preguntaba por mi vida, por mi trabajo, ni siquiera por las historias de su propia infancia. En cambio, desviaba las conversaciones hacia ella misma, su carrera en marketing, sus amistades glamurosas, sus planes de futuro. Al principio lo dejé pasar. Quizás estaba nerviosa, quizás no sabía cómo conectar conmigo. Pero con el tiempo, las grietas se hicieron más grandes. En una cena familiar el año pasado, preparé su postre favorito desde niña, una tarta de chocolate con crema de avellanas, tradición desde que cumplió 10 años. Cuando la saqué, Elena sonrió con dulzura y dijo: «Ay, qué detalle tan anticuado, mamá. Pero Javier está siguiendo una dieta ahora. Me aseguraré de que no la pruebe». Cogió el cuchillo de mi mano y apartó la tarta, sin tocar. Javier se rió, me dio un beso en la mejilla y dijo: «Gracias, Pilar. No tenías por qué molestarte». Pero vi el destello de incomodidad en sus ojos. Sabía que me había pasado medianoche despierta preparando esa tarta. Aún así, tragué el orgullo, porque eso es lo que hacen las madres. Cada vez que Elena me menospreciaba, cada vez que socavaba mi lugar, me decía a mí misma que no importaba. Quería a Javier de verdad, o eso creía yo entonces. El compromiso debería haber sido mi oportunidad de sentir que ganaba un yerno maravilloso. En cambio, solo ensanchó la distancia entre nosotras. Elena tomó el control absoluto de la organización de la boda. No me invitaron a ninguna prueba de vestido, ninguna cata de tartas, ni siquiera a la discusión sobre el orden de las mesas. Cuando le pregunté con delicadeza si podía ayudar en algo, me dedicó una sonrisa tensa y dijo: «No te preocupes, mamá, lo tenemos todo controlado. Tú solo preséntate guapa, ¿vale?» Me dolió, pero sonreí, asentí y me mordí la lengua por el bien de Javier, porque eso es lo que siempre hacía. Pero la verdad es que hubo señales de alarma que nunca debí ignorar, como la forma en que Elena parecía más interesada en el futuro sueldo de Javier
que en sus sueños. Cómo ponía los ojos en blanco cuando él mencionaba que quería llevar casos de asistencia gratuita para familias sin recursos. Cómo lo presentaba en las fiestas no como mi Javier, sino como Javier, el futuro socio del bufete. Mirando atrás ahora, entiendo que no veía a mi hija como una mujer capaz de amar de verdad. La veía como alguien que había encontrado su trofeo. Y la noche antes de la boda, cuando por fin me devolvió aquel álbum y me escupió esas palabras venenosas a la cara, cada pequeña señal que había ignorado durante años cobró sentido de golpe. No estaba perdiendo a mi hija por amor. La estaba perdiendo por ambición, por codicia, por alguien que veía a su propia madre como un cabo suelto que había que cortar de su cuadro perfecto. Y se lo permití. De verdad se lo permití, al menos hasta la mañana siguiente, cuando el destino decidió intervenir de una forma que ninguno de nosotros pudo haber previsto. La mañana de la boda me desperté antes del amanecer. Por un momento mi cuerpo se movió en piloto automático, hirviendo agua para el café, sacando el vestido azul pálido que había comprado meses atrás, el mismo que Javier una vez me dijo: «Pilar, ese color le queda precioso». Pero entonces las palabras de Elena volvieron como un cuchillo retorciéndose en mi vientre. «Eres una fracasada. Después de mañana ya no formas parte de esta familia». Me senté en la mesa de la cocina, mirando el vapor que subía de mi taza. Me temblaban las manos, no por la edad, sino por el peso de una decisión que ya sabía que había tomado. No iba a ir. Por primera vez en 27 años, me estaba eligiendo a mí misma antes que a Elena. Quizás era egoísta, quizás era cobardía, pero no podía llevarme a sentarme en aquel banco de iglesia, sonriendo educadamente mientras veía a mi hija prometer su vida a un hombre delante de una familia que ya me había borrado del cuadro. Guardé el álbum rechazado de nuevo en su caja y lo deslicé bajo la cama. No lo vería hoy. Quizás nunca lo vería. Cuando la luz de la mañana entró en la habitación, mi teléfono empezó a vibrar. Mensajes de parientes, de amigas, incluso de la propia Elena. «Mamá, ya vamos hacia la finca. No podemos esperar a verte. ¿Dónde estás?». Todos preguntan. «Vas con retraso, ¿verdad?». Típico de ti. Apagué la pantalla del teléfono. En algún lugar dentro de mí, una vocecita susurraba: «Estás cometiendo un error». Pero más fuerte todavía, resonaba la sonrisa burlona de Elena, su tono despectivo, su cruel certeza de que yo no era más que un estorbo, que era una fracasada. Si eso era lo que quería, se lo daría. A las 9, las llamadas se volvieron más frenéticas. Javier me dejó un mensaje de voz, con la voz teñida de pánico. «Pilar, ¿dónde estás? Elena dice que no te encontrabas bien anoche, pero sé que eso no es verdad. Por favor, llámame, por favor». Me apreté el teléfono contra el pecho, con el corazón dolido, y cada instinto me gritaba que le devolviera la llamada, que corriera a la finca, que estuviera allí para el chico que ya sentía casi como un hijo. Pero no pude. Esta vez no. A las 10, mi hermana Carmen llamó a mi puerta. Vivía al otro lado de Madrid, pero había venido conduciendo con el vestido de dama de honor puesto, al darse cuenta de que yo no estaba en la finca. «Pilar, ¿pero qué demonios estás haciendo?», exigió, entrando de golpe. «Todos te están buscando. La ceremonia empieza en 1 hora». Negué lentamente con la cabeza. «No voy a ir». Se le desencajó la mandíbula. «¿Que no vas a ir? ¿Estás loca? Tu única hija se casa hoy». Sostuve su mirada, con los ojos brillantes de lágrimas. «Se casa con un hombre estupendo, pero anoche ella misma me devolvió el regalo que le hice, me miró a los ojos y me llamó fracasada. Me dijo que ya no formo parte de su familia. No me quiere allí. ¿Por qué debería ir?». La rabia de Carmen flaqueó, reemplazada por la incredulidad. «Elena dijo eso. Anoche, mirándote a los ojos, te devolvió el álbum y te llamó así». Se dejó caer en una silla, sin palabras. Durante un largo momento, el único sonido fue el tic-tac del reloj de pared. Finalmente susurró: «Dios mío». Asentí. No pienso quedarme allí sentada como una tonta fingiendo que pertenezco a ese sitio. Se llevó las manos a la boca, dividida entre la ira y la lástima. «Pero Pilar, si no vas, la gente te culpará a ti. Dirán que abandonaste a tu hija el día de su boda». Solté una risa amarga. «Pues que lo digan. Toda mi vida me han juzgado.
¿Qué más da una vez más? A las 10:45 vi desde la ventana del salón cómo los vecinos subían a sus coches, vestidos con trajes y vestidos, camino de la finca. Las llaves de mi coche seguían intactas sobre la encimera. No me moví. Cuando las campanas empezaron a sonar a las 11, me quedé en silencio, mirando el álbum escondido bajo la cama, aquel mismo álbum que mi hija había considerado indigno de tocar. Ese debería haber sido el final de mi historia. Una madre demasiado rota, demasiado humillada como para acompañar a su hija en el día más importante de su vida. Pero antes del mediodía llegó la primera llamada. Era Carmen otra vez, con la voz temblando. «Pilar», susurró, «la boda no se va a celebrar». Se me cortó la respiración. «¿Qué quieres decir con que no se va a celebrar?». Sus palabras salieron a trompicones, medio ahogadas, medio incrédulas. «Elena, ay, Dios. Pilar, tienes que oír esto, tienes que sentarte». Y en ese instante me di cuenta de algo que nunca esperé. No presentarme no había arruinado la boda. Elena lo había hecho ella sola, y el motivo nos sacudiría a todos hasta la médula. Cuando la voz temblorosa de Carmen llegó por el teléfono, sentí que el corazón se me paraba. «La boda no se celebra», repitió, sus palabras cargadas de incredulidad. «Han descubierto a Elena». Apreté el teléfono con más fuerza. «Descubierto». «¿Descubierto cómo?» «Pilar, es complicado, pero necesito que lo oigas de mí antes de que se entere todo el mundo. Javier descubrió la verdad minutos antes de la ceremonia. Se me doblaron las rodillas. Me dejé caer en el sofá. «¿Qué verdad?», exhaló temblando. «Que Elena ha estado mintiendo sobre todo». Más tarde, cuando reconstruí la historia a partir de llamadas frenéticas, mensajes y rumores que se propagaron entre los invitados como la pólvora, los hechos se desplegaron como algo sacado de un culebrón de sobremesa. A las 10:30, media hora antes de la ceremonia, Javier esperaba nervioso en una pequeña sala anexa de la iglesia. Sus padrinos intentaban tranquilizarlo, bromeando, ajustándole la corbata, dándole palmadas en la espalda. Pero entonces su mejor amigo, Álvaro, entró de golpe, pálido y con las manos temblando. «Javier, tienes que ver esto», dijo Álvaro, tendiéndole el móvil. En la pantalla había una serie de fotografías. Elena, su futura esposa, entre los brazos de otro hombre. Las fotos no eran antiguas, eran de hacía 2 semanas. A Javier se le fue el color de la cara. «¿Qué? ¿Qué es esto?». «Me las mandó su vecino», dijo Álvaro, con la voz quebrada. «Pensó que merecías saberlo antes de cometer el mayor error de tu vida». El hombre de las fotos no era un desconocido. Era el jefe de Elena, del que ella hablaba siempre con entusiasmo, asegurando que era su mentor. Javier retrocedió tambaleándose, con el pecho agitado. En ese momento, la verdad que se había negado a ver se le vino encima. Las noches tardías en la oficina, los mensajes furtivos, la manera en que Elena siempre restaba importancia a sus preocupaciones, con una risa y un beso. Todo era cierto. Le había sido infiel. Pero no era solo la infidelidad. Mientras los invitados iban entrando en la iglesia, los susurros se extendieron como la pólvora. La madrina de Elena, nerviosa y con una copa de más, había dejado escapar algo. Elena no solo había sido infiel, también había estado tramando algo. Su padre, Ramón, la había empujado hacia el compromiso porque Javier estaba a punto de convertirse en socio en un bufete importante. Para ellos, el matrimonio no era cuestión de amor. Era una operación, una fusión empresarial. El acuerdo prenupcial que Elena había insistido en redactar no estaba pensado para proteger a Javier. Estaba diseñado para desviar sus futuros ingresos hacia el control de ella y de su padre. Ramón, un empresario con un rastro de quiebras a sus espaldas, había llegado a presumir ante un invitado: «En cuanto Elena se case con Javier, nuestros problemas de dinero desaparecerán». Cuando Javier irrumpió en la sala donde Elena se preparaba, temblaba de furia. Ella, radiante con su vestido, se giró con una sonrisa. «Cariño, ¿ya estás listo?». Él levantó el teléfono. «¿Qué demonios es esto?». A ella se le desencajó la cara. Por primera vez, la máscara se resquebrajó. «Eso no es lo que parece», empezó a decir.
Es exactamente lo que parece, rugió Javier. Hace 2 semanas, con tu jefe. Las damas de honor ahogaron un grito. La sala se quedó en silencio. La voz de Elena se volvió cortante. Javier, escúchame. No, escúchame tú. Su voz se quebró. Le devolviste el álbum a mi suegra, a mi madre. La llamaste fracasada a la cara y le dijiste que ya no formaba parte de esta familia. Intentaste apartar a la única persona que siempre ha estado a tu lado. Y todo este tiempo me mentías a la cara. Las mejillas de Elena se encendieron de rabia. ¿Tu madre? ¿De eso va todo esto? Te ha estado envenenando desde el principio. Está celosa, Javier. No quiere soltarte. Pero las palabras cayeron en el vacío, porque en ese momento Javier comprendió la verdad. Yo no había necesitado envenenarlo contra ella. Ella se había envenenado a sí misma. A las 11:15, la iglesia era un caos. Los invitados murmuraban, ahogaban gritos, miraban sus teléfonos mientras la noticia corría entre los bancos. El sacerdote intentó poner orden, pero Javier caminó por el pasillo, no hacia una novia, sino con un anuncio sombrío. Hoy no habrá boda, dijo, con la voz temblorosa pero firme. Elena ha traicionado mi confianza. Esta ceremonia queda cancelada. Se oyeron gritos ahogados por toda la iglesia. Los padres de Elena se levantaron protestando, su madre chillando. ¿Cómo te atreves a humillar así a nuestra hija? Pero Javier no flaqueó. Ella se ha humillado sola. Elena, furiosa, corrió tras él, gritando sobre mentiras y malentendidos. Pero las fotografías no mentían. Tampoco los rumores sobre sus verdaderas intenciones. Antes del mediodía, los invitados salían en un silencio conmocionado. Algunos negaban con la cabeza. Otros murmuraban sobre el dinero perdido y los planes arruinados. Otros susurraban compasión hacia mí, aunque yo ni siquiera había estado allí. Cuando Carmen terminó de contarme la historia, me quedé paralizada, con el teléfono pegado a la oreja. El corazón me dolía por Javier, por el dolor que no merecía, pero bajo la tristeza floreció otro sentimiento, la reivindicación. Elena me había devuelto mi regalo, me había llamado fracasada, me había dicho que ya no formaba parte de la familia. Y ahora ya no había familia que ella pudiera reclamar. Susurré por el teléfono, casi para mí misma. Ella quería que yo desapareciera, pero es ella la que ha desaparecido ahora. Ese debería haber sido el final de la historia de Elena, pero no lo fue, porque cuando la gente como ella lo pierde todo, no se van en silencio. Y yo estaba a punto de descubrir hasta dónde ella y su padre estaban dispuestos a llegar para recuperar lo que creían que era suyo. El resto de aquel día, mi teléfono no dejó de vibrar. Amigas, vecinos, incluso parientes lejanos, todos llamando, escribiendo, mandando enlaces a publicaciones en redes sociales. La boda cancelada estaba por todas partes. Un titular decía: abogado suspende boda minutos antes de la ceremonia tras descubrirse la infidelidad de su prometida. Pero otra publicación, más venenosa, me llamó la atención. La madre saboteó la boda. Destroza a la familia. Se me cayó el estómago. La familia de Elena ya estaba reescribiendo la historia. Al caer la tarde, se había extendido el rumor de que yo era la razón de que la boda no se hubiera celebrado, de que había llenado a Javier de mentiras sobre Elena, de que lo había convencido de no seguir adelante. Era absurdo. Javier había visto las fotografías con sus propios ojos, pero las mentiras viajan más deprisa que la verdad, y los padres de Elena eran maestros del espectáculo. En un momento dado, la propia Elena publicó en redes sociales una foto suya con el vestido de novia arruinado, el rímel corrido por las mejillas, con el pie de foto. Hay gente que simplemente no sabe soltar. Algunas madres no saben cuándo parar. Los comentarios se llenaron, desconocidos ofreciendo compasión, amigas preguntando qué clase de madre arruina la felicidad de su propia hija. Quería gritar, quería contar la verdad a los 4 vientos. Pero Javier me suplicó que no entrara al trapo. Pilar, no te rebajes a su nivel. Todos los que nos conocen de verdad saben lo que pasó. Pero el problema era que no todos los que nos conocían lo sabían. Algunos la creían a ella. Algunos me cuestionaban abiertamente. Incluso personas que conocía desde hacía años me preguntaban: Pilar, ¿de verdad le dijiste a Javier que no se casara con ella? Me dolió más de lo que esperaba.
Después de todo lo que había sacrificado, después de todo lo que Elena había hecho, yo seguía siendo la villana en la historia de otra persona. Y entonces las cosas empeoraron. 2 días después, recibí una carta de un despacho de abogados. La familia de Elena amenazaba con demandarme por difamación, por daños emocionales, incluso por interferencia en relaciones contractuales. Miré el papel, con las manos temblando. ¿Interferencia en relaciones contractuales? ¿Qué demonios significaba eso? Se la llevé directamente a mi amiga Nuria, que trabajaba en un bufete del centro de Madrid. La leyó por encima y negó con la cabeza. Esto es intimidación pura y dura, Pilar. Están intentando asustarte. Interferencia en relaciones contractuales es una manera elegante de decir que arruinaste su plan financiero, que por cierto, ni siquiera es un argumento legal en este caso. ¿Plan financiero?, repetí. Nuria dejó los papeles sobre la mesa. Pilar, ¿no sabías que la familia de Elena está en quiebra? Su padre perdió millones en inversiones fallidas. Necesitaban el matrimonio con Javier para estabilizar sus finanzas. Ese acuerdo prenupcial estaba redactado para protegerlos a ellos, no a Javier. Si él lo hubiera firmado, el 75% de todo lo que ganara durante los próximos 10 años habría acabado en sus cuentas. Se me heló la sangre. Ahí estaba. El número exacto que lo explicaba todo. 75%. No era amor, ni un segundo. Era dinero, control, seguridad, resumidos en una sola cifra. Y cuando yo me negué a asistir a la boda, Elena había aprovechado la oportunidad perfecta para cambiar el relato. No podía dejar que la vieran como la novia infiel y codiciosa. Así que me pintó a mí como la madre amargada y controladora. Era brillante, cruel, pero brillante. Durante la semana siguiente, el acoso no cesó. Mensajes anónimos me inundaban el buzón. Monstruo, vieja celosa. Le has arruinado la vida a tu hija. Y la familia de Elena no había terminado. Una tarde llegué a casa y encontré a Javier sentado en mi sofá, pálido, con una carta propia en la mano. «A mí también me están amenazando, Pilar», dijo en voz baja. «El padre de Elena dice que si no limpio públicamente su nombre, te va a llevar a los tribunales. Va a arruinarte económicamente». Me hundí en la silla de enfrente, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Qué le dijiste?» La mandíbula de Javier se tensó. Le dije que se fuera al infierno, pero vi la preocupación en sus ojos. Acababa de terminar la carrera, con préstamos de estudios y un futuro que apenas empezaba. Una demanda, aunque fuera absurda, podía arruinarlo antes de que su carrera despegara. «Pilar», susurró, «no sé cuánto más puedo aguantar esto. Son implacables». Alargué el brazo por encima de la mesa y le tomé la mano. «Javier», dije, «hay algo que tienes que ver con tus propios ojos. No son solo palabras ni sospechas. Es un número, escrito en el propio contrato que ella quería que firmaras. Cuando lo veas, entenderás todo lo que ha pasado». Me miró, confundido, pero asintió. Durante años, había cuidado de Elena a través de todas las tormentas. Ahora era Javier quien intentaba protegerme a mí. Pero esto no era una tormenta que pudiéramos capear en silencio. No, esto era una guerra. Esa noche, tumbada mirando al techo, recordé algo que Elena había dicho durante una de sus pequeñas diatribas altivas meses atrás. «No lo entiendes, mamá. En este mundo, la apariencia lo es todo. La gente cree lo que ve». Tenía razón. La gente le creía porque interpretaba bien su papel. Hermosa, destrozada, víctima de una suegra cruel. Si la apariencia era su arma, entonces yo tendría que contraatacar con la verdad. No en susurros, no con educación, sino en público. Y tenía justo la munición que necesitaba. Un número que no dejaba lugar a interpretaciones. Todavía no lo sabía, pero el siguiente capítulo de esta batalla no se libraría en susurros ni en cotilleos. Se libraría con documentos sobre la mesa, y con esa cifra puesta delante de los ojos de Javier. Y esta vez no iba a quedarme callada. Durante semanas, la campaña de difamación de Elena continuó. Su familia empujaba su versión a cada oportunidad. Yo era la madre amargada que no sabía soltar, la mujer que había arruinado la felicidad de su hija por celos. Podría haber funcionado, de no ser por una cosa. La verdad
Tiene una forma de abrirse camino hasta la superficie. Pasé días reuniendo todo lo que pude. Correos antiguos, capturas de pantalla que Javier había guardado, copias del acuerdo prenupcial que el padre de Elena había redactado, con cláusulas tan abusivas que parecía más una adquisición empresarial que un pacto matrimonial. Nuria, mi amiga del bufete, me puso en contacto con un investigador financiero. En una semana descubrimos exactamente lo que la familia de Elena había estado ocultando: una cadena de quiebras, deudas y demandas que se remontaba casi una década. No querían que Elena se casara con Javier por amor. Querían su carrera, su sueldo, su futuro, y el acuerdo prenupcial era su billete de oro. Armada con esto, supe lo que tenía que hacer. 2 semanas después, la familia de Elena organizó una cena de control de daños en un hotel elegante del centro de Madrid. Invitaron a Javier, alegando que era para hablar las cosas con calma. Él me suplicó que no fuera. No quería que me tendieran una emboscada, pero yo sabía que si no les hacía frente, jamás pararían. Así que entré en aquel salón de hotel con el vestido azul pálido que había comprado para la boda. El vestido que nunca llegué a estrenar. Los padres de Elena estaban sentados a la cabecera de la mesa. Elena a su lado con un vestido negro elegante, la sonrisa afilada como una cuchilla. «Bueno», dijo Ramón con suavidad, «mira quién ha decidido unirse a nosotros». «Pilar, estábamos hablando de cómo resolver este desafortunado malentendido». «¿Malentendido?», repetí, con la voz firme. «¿Te refieres a la infidelidad o al fraude?» La sonrisa de Elena flaqueó. «Sigues aferrada a mentiras». Puse una carpeta gruesa sobre la mesa, la abrí despacio y busqué la página exacta. Entonces me giré hacia Javier, no hacia Elena ni hacia Ramón, y deslicé el documento hasta dejarlo justo delante de él. «Javier», dije, «mira este número». Cláusula 14, subapartado 3. En caso de divorcio dentro de los primeros 5 años, el 75% de los ingresos de Javier Molina se transferirá a cuentas mantenidas conjuntamente por Elena Serrano y su padre, Ramón Serrano. 75%, Javier. De cada euro que ganaras durante los próximos 10 años, 3 de cada 4 habrían sido suyos. Un murmullo de asombro recorrió la mesa. Javier bajó la vista hacia el papel, hacia esa cifra impresa en tinta negra, y se quedó pálido, como si por fin viera con sus propios ojos lo que había sido invisible durante meses. «Estabais planeando dejarlo sin nada», dije con frialdad, volviéndome hacia Ramón y Elena. «Queríais que sus ingresos futuros rescataran los fracasos de vuestra familia». La cara de Ramón se encendió de rabia. «No tienes ningún derecho a...». «Tengo todo el derecho», lo corté, «porque arrastrasteis mi nombre por el fango. Me pintasteis como una mujer amargada y celosa, como una fracasada. Pero ahora todos verán la verdad, en un número que no admite discusión. No estabais casando a Elena con Javier por amor, estabais casándola con su cuenta bancaria». Los ojos de Elena se entrecerraron. «No te atreverías a hacer esto público». Me incliné hacia adelante, con la voz baja pero afilada como una navaja. «Obsérvame». La confrontación se convirtió en un caos. Elena intentó insistir en que las fotos de su infidelidad eran falsas. Su padre amenazó con demandas. Su madre lloró por la unidad familiar. Pero Javier no flaqueó esta vez. Se puso de pie, con la voz temblorosa pero firme, todavía con la mirada fija en aquel número escrito en el contrato. «Me mentiste. Mentiste sobre quererme, sobre querer una vida juntos. Lo único que querías era el dinero. 75%, Elena. Eso es lo que valía para vosotros mi futuro». Elena le tendió la mano, la voz de repente suave, suplicante. «Javier, por favor. Cometí errores, sí, pero te quería a ti, no a tu dinero». Pero él negó con la cabeza. «Si eso fuera verdad, ese número no existiría, y no habrías intentado borrar a tu propia madre. No le habrías devuelto su regalo ni la habrías llamado fracasada. No le habrías dicho que ya no formaba parte de tu familia». La sala se quedó en silencio. Elena se congeló, dándose cuenta de que sus propias palabras habían vuelto para atormentarla. Su máscara se resquebrajó por completo, la desesperación asomando. «Te está poniendo en mi contra», dijo mirándome. «No»,
respondió Javier, con la voz quebrada. Eso te lo has hecho tú sola, y ese número lo demuestra mejor que cualquier palabra. Esa noche pensé que la confrontación acabaría entre gritos, amenazas, promesas rotas, pero en cambio terminó con Javier saliendo de aquel hotel, con mi brazo entrelazado en el suyo. Elena lo siguió, gritando, suplicando, jurando que no era lo que parecía. Pero por primera vez, él no miró atrás. Cuando llegamos al aparcamiento, Javier se detuvo y se giró hacia mí. Tenía los ojos enrojecidos, la cara pálida, pero había una nueva fuerza en su voz. «Pilar», susurró, «debí haberte escuchado. En cuanto vi ese número, lo entendí todo». Lo abracé, sosteniéndolo como si fuera de mi propia sangre. «Ahora lo ves», susurré. «Eso es lo único que importa». Pero mientras nos alejábamos en el coche, las palabras de Elena resonaban en mi mente. «No te atreverías a hacer esto público». Se equivocaba, porque si quería una guerra de apariencias, apariencias iba a tener. Y cuando la verdad saliera a la luz, su fachada tan cuidadosamente construida se derrumbaría sin remedio. En los días posteriores a la confrontación en el hotel, Elena y su familia lo intentaron todo. Amenazas, súplicas, promesas. Ramón le mandaba correos a Javier llenos de jerga legal, insistiendo en que estaba en su derecho de reclamar daños. Su madre dejaba mensajes de voz llorosos, suplicándole que fuera razonable. La propia Elena oscilaba entre la ira y la desesperación, un momento jurando que nos arruinaría, al siguiente susurrando que todavía lo quería. Pero ya era demasiado tarde, porque esta vez la verdad no se quedó confinada a susurros en un salón de hotel. Esta vez me aseguré de que todo el mundo lo supiera. Con la ayuda de Nuria, entregué el acuerdo prenupcial y los documentos financieros a una periodista especializada en destapar estafas económicas. En una semana, el artículo salió a la luz. Detrás de la boda cancelada, se destapan los manejos financieros de la familia Serrano. La pieza era demoledora. Detallaba las quiebras, el acuerdo prenupcial abusivo con su famoso 75%, e incluso insinuaba la infidelidad que había provocado el colapso de la boda. Por primera vez, el mundo vio la historia no desde las publicaciones lacrimógenas de Instagram de Elena, sino desde la perspectiva de pruebas frías y sólidas, resumidas en un solo número que todos podían entender. Y de repente, la marea cambió. Los comentarios llegaban a raudales, ya no contra mí, sino contra Elena. Así que quería su sueldo, no su corazón. Pobre mujer, tratada así por su propia hija. Elena es una cazafortunas, simple y llanamente. La compasión que antes me habían negado llegó ahora como un rayo de sol atravesando las nubes de tormenta. Javier, aunque con el corazón roto, encontró fuerzas en la verdad. Se volcó en su nuevo trabajo en un bufete de Madrid, decidido a construir un futuro por sus propios medios. Y por primera vez en meses, empezó a sonreír otra vez. No la sonrisa forzada y nerviosa que llevaba con Elena, sino la de verdad. Una noche, sentados en la terraza tomando un té, alargó la mano y me apretó la mía. «Pilar», dijo con suavidad, «no sé cómo aguantaste tanto tiempo. Ella casi me destroza». Lo miré. El chico que casi había llegado a considerar como propio, forjado ahora en el fuego. «Porque he pasado por cosas peores», dije. «Y porque sabía que algún día verías quién era realmente. Solo hacía falta tiempo. Y a veces solo hace falta un número para que todo cobre sentido». Se le humedecieron los ojos. «Siempre fuiste mi familia, Pilar. Siempre lo serás.